Pues muchas gracias. Bueno, pues vamos con este último tema que es la interpretación de la radiografía de tórax. Les pongo esta imagen para iniciar. No sé si ustedes lo reconocen, pero bueno, pues él es el doctor Röntgen, que de hecho fue físico y con el descubrimiento de los rayos X, como ustedes saben, pues se ganó el premio Nobel. Y bueno, pues gracias a él, hoy lo utilizamos en nuestra práctica médica para muchas cosas y es el estudio que sin lugar a dudas sigue siendo esencial para todos los médicos, no solo para los que nos dedicamos a la medicina respiratoria. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de la radiografía de tórax. Quiero abordar estos tres temas de manera importante con ustedes, que es la anatomía, hablar un poquito de la anatomía normal, hablar sobre las proyecciones que tenemos en radiografía y pues después, por supuesto, que hablar sobre la interpretación. Entonces vamos a iniciar con la anatomía normal. Y bueno, aquí les pongo pues una radiografía de tórax. Y si ustedes recuerdan, pues prácticamente esto es lo que tenemos que ir observando en las radiografías. En principio, de hecho, está ahí por ahí una mnemotecnia del A, B, C, D, de todo lo que tenemos que ver. Pero lo primero que vemos acá en la parte con la letra A sería la vía aérea. Y en la vía aérea, pues ustedes deben de observar la tráquea, como la ven aquí en esta imagen, y que la pongo en color rojo. Y la tráquea, pues siempre debe de estar idealmente centrada. Y como ustedes ven, en la parte del nivel de donde está el callado de la aorta, puede estar ligeramente desplazada hacia la derecha, pero de manera general está central. La carina, como ustedes la ven aquí, la carina principal, ahí vemos la bifurcación del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Si ustedes recuerdan, el bronquio principal izquierdo es un poco más horizontal que el bronquio derecho. Eso es muy importante recordarlo en la anatomía porque, pues, dado que el bronquio derecho está más inclinado hacia abajo, pues cuando una persona broncoaspira, pues regularmente, si el alimento se viene, voy a señalar, si el alimento se viniera por acá, pues lo normal es que se vaya principalmente hacia el lado derecho, porque el izquierdo, como les decía, está más horizontal. Eso hace que la angulación de la carina, pues idealmente no sea mayor, debe de estar por abajo de los 100 grados. Ahora, algo muy importante que deben de ver ustedes como parte de la anatomía de la tráquea, además de que la vean central, es esto que se llaman bandas paratraqueales, que se las estoy mostrando acá. Las bandas paratraqueales, que son estas imágenes opacas que se ven al lado de la tráquea, pues idealmente no deberían de tener un ensanchamiento mayor a 3 milímetros. Eso es muy importante porque cuando se observa un ensanchamiento aquí mayor a 3 milímetros, pues eso traduce obviamente ensanchamiento mediastinal. Otra parte que es importante en la radiografía de tórax, además de evaluar la vía aérea, pues es prácticamente los pulmones. Como ustedes pueden ver, y si recuerdan, esta es la anatomía normal del pulmón derecho y del pulmón izquierdo. El pulmón derecho con sus tres lóbulos. Prácticamente así es como, si lo dibujáramos, así es como se vería la cisura que divide el lóbulo superior del lóbulo medio y luego la cisura que divide el lóbulo medio del lóbulo inferior. Esta imagen es muy importante que la recuerden, porque muchas de las veces cuando vemos una mancha acá, donde estoy señalando, vemos ahí una opacidad. Y cuando vemos una opacidad ahí, lo primero, si les preguntamos dónde está localizada la lesión, la gran mayoría responde que está en el lóbulo inferior. Y responden que está en el lóbulo inferior porque está pues prácticamente la lesión acá, ¿no? Pegada la observan muy en la parte inferior y la observan pegada al diafragma, entonces dicen es lóbulo inferior. Pero si ustedes ven, y recordando esta imagen, todas las opacidades que aparezcan en esta zona, pues son del lóbulo medio. Además de que el lóbulo medio pues está anterior al lóbulo inferior. Ahora, del lado izquierdo, igual ustedes pueden ver aquí la cisura, es muy importante también que la recuerden. Y entonces podemos ver nuevamente el lóbulo superior y el lóbulo inferior, vean cómo está pues prácticamente hasta hacia el ángulo costodiafragmático del lado izquierdo. Y vean cómo igual si tuviéramos una imagen paracardíaca del lado izquierdo, de este lado, pues todavía sería del lóbulo superior. Entonces, esa parte es muy importante que la recordemos. Igual, siempre importante pues que busquemos la línea pleural. De manera general no se observa. Si se observa es porque existe un engrosamiento pleural. O bien si el parénquima se pierde, pues es porque puede haber aire fuera, que sería un neumotórax y que lo vamos a ver más hacia adelante.
Otra estructura anatómica normal que pues vamos a ver en la radiografía de tórax, ya llevamos la A de vía aérea, la B prácticamente de los pulmones y la C pues de la parte cardíaca. Entonces aquí pueden ver en esta imagen cómo el corazón pues se debe de observar en la parte media. Vemos lo que vamos a observar generalmente es la aurícula del lado derecho y vamos a observar el ventrículo del lado izquierdo y de manera imaginaria pues vamos a ver el callado de la aorta, vamos a ver ese botón que le llamamos el botón aórtico, que es en realidad el callado de la aorta y podemos ver justamente las arterias pulmonares en la entrada de los ilios y las venas pulmonares. Y en la línea paratraqueal del lado derecho, esto que estoy señalando aquí, pues estaría la vena cava superior. Entonces, estas estructuras vasculares también es muy importante que las recordemos al momento de que estemos viendo una radiografía. Prácticamente la veríamos de esta manera. Entonces, vean, vemos aquí en color verde la aurícula derecha, en color amarillo el ventrículo izquierdo, vemos la arteria pulmonar, vemos el callado de la aorta y del otro lado en color azul vemos la vena cava superior. Y pues aquí que estamos viendo las arterias pulmonares, también aquí recordemos que esta arteria que da la rama hacia el lóbulo inferior, que es la arteria interlobar, muchas de las veces es confundida con una neumonía, sobre todo cuando hay datos sugerentes de hipertensión pulmonar. Aquí a veces se llega a observar una mayor opacidad y hemos visto muchos, pues, incluso hasta interpretaciones que llegan a decir que tiene una neumonía cuando en realidad es la arteria interlobar. Entonces siempre recordar pues esta anatomía que es muy importante. También en esta parte de pues, de la evaluación del corazón, recordar el índice cardiotorácico que es muy importante en la proyección anterior de tórax, donde la vamos a medir. Y aquí con la letra A, pues medimos esta primera línea, que medimos prácticamente el diámetro de la silueta cardíaca. Y en la línea B, pues vemos justamente por arriba del hemidiafragma del lado izquierdo, se traza esta línea, que sería la línea B. Y acuérdense que para calcular el índice cardiotorácico, pues prácticamente es una división entre la línea A y la línea B, y este pues no debe de ser mayor al 50%. Ahora, siempre también recordar que pues muchas de las veces, también dependiendo de la proyección que se tome, el corazón podría dar una apariencia de que está crecido de tamaño, pero pues la radiografía no es, si bien nos sugiere que te puede tener un crecimiento ese corazón, pues no es el mejor estudio para evaluarlo. Entonces, eso es importante considerarlo porque muchas de las veces asustamos al paciente, ¿no? Ya cuando le hacemos un ecocardiograma o otro estudio donde nos mide las cavidades, pues en realidad no está tan aumentado de tamaño. Obviamente, si ya es muy evidente el crecimiento, tiene algunos otros signos radiológicos, pues sí será importante comentarlo. Otra de las estructuras que debemos ver, pues son las estructuras óseas y los tejidos blandos. Eso es muy importante. Siempre en la evaluación de las clavículas que ustedes ven acá en color amarillo, las clavículas pues deben de verse a la altura del tercer arco costal anterior. Eso pues nos habla de una toma de la radiografía de manera adecuada, que ahorita vamos a ver los criterios, pero bueno, se debe de ver a la altura del tercer arco costal. Y las clavículas, como ustedes lo ven acá, deben de ser equidistantes con prácticamente los huesos de la columna vertebral, con las vértebras. Entonces, ¿qué evaluamos en las clavículas? Pues hay que evaluar que justamente no se observe pérdida de la continuidad. Eso es muy importante. Y lo mismo hay que ver en los arcos costales. En los arcos costales, acuérdense que los que vemos así como en esta imagen, que son los más horizontales, son los arcos posteriores. Y los que vemos más inclinados hacia abajo o verticales son los arcos anteriores. Esto es muy importante porque si queremos ver si la radiografía está bien inspirada o si el volumen pulmonar es normal, pues recuerden que para decir que un volumen pulmonar es normal, y eso es muy importante porque puede ser un dato que nos traduzca o nos oriente hacia alguna enfermedad, para que podamos decir que tiene un volumen pulmonar normal, pues idealmente debemos de contar entre 8 a 10 arcos costales posteriores. Entonces, si empezamos a contar aquí arriba, vean, por ejemplo, tendríamos el primer arco costal posterior, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿no? Entonces, esta radiografía, pues como ustedes ven, está bien inspirada y además vemos un volumen pulmonar completamente conservado o normal. También los cuerpos vertebrales pues deben de ser visibles, como lo ven acá, pues eso nos ayuda también para saber si está
bien penetrada o no la radiografía, que ahora pues como ya son digitales, en realidad ya no hay tanto problema por eso, porque incluso se pueden modificar pues con el uso de la tecnología. Otra, además de estas estructuras óseas y de siempre ver que no haya pérdida de la continuidad en las vértebras, que eso acuérdense que es un dato muy importante. Por ejemplo, hemos tenido pacientes con mieloma múltiple. Acuérdense que el mieloma múltiple pues, puede afectar el esqueleto axial predominantemente y pues podemos observar a veces fracturas de los arcos costales o pérdida de la continuidad. Justamente en pacientes con mieloma múltiple. Entonces, siempre ver los arcos costales y ver que no tengan esa pérdida de la continuidad y además que se observen entre 8 a 10 arcos posteriores para decir que tiene un buen volumen pulmonar. Otras de las estructuras que se pueden ver prácticamente son los músculos. Eso se pueden ver en las interfaces que existen entre el músculo y la grasa. Y eso es muy importante que las evaluemos también, como lo ven acá. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver parte donde estoy señalando el músculo y por fuera se ve parte de la grasa. Del otro lado igual, vemos músculo y al ladito vemos la grasa que cambia prácticamente es diferente la radiopacidad que se presenta. Entonces, eso también es importante. En algunos casos, incluso se puede hasta detectar si existe o no la presencia de los pectorales, que acuérdense que hay enfermedades congénitas en las que pueden estar ausentes los pectorales. Entonces, bueno, esta evaluación de los tejidos óseos y tejidos blandos también es muy importante en recordarla en la anatomía normal de la radiografía de tórax. Finalmente, hay otras estructuras que son importantes, sobre todo en el caso de las mujeres, pues vamos a observar también justamente el tejido mamario. Entonces vemos también aquí las interfaces entre la grasita de la mama y el músculo, que puede ser visible en la radiografía de tórax póstero anterior. En el caso de las mujeres que tienen prótesis mamarias, pues también las vamos a observar. Eso es importante siempre considerar la presencia de artefactos que pueden ser visibles. Otro dato importante pues son los semidiafragmas. Acuérdense que el hemidiafragma del lado derecho normalmente puede estar entre 2 a 3 centímetros por arriba del izquierdo, como lo ven acá. Si trazáramos una línea, el hemidiafragma del lado derecho está más alto que el hemidiafragma del lado izquierdo y eso es por la presencia del hígado. Ahora, por abajo del hemidiafragma izquierdo, pues siempre vamos a observar eso, que es la burbuja gástrica o idealmente deberíamos de observarla. Importante cuando vemos los hemidiafragmas, pues evaluar los ángulos cardiofrénicos y los costodiafragmáticos de manera bilateral. Importante también, siempre, y ahorita lo vamos a ver, siempre que solicitemos una radiografía, si queremos evaluar el pulmón, debemos de solicitar una radiografía póstero anterior y lateral de tórax. Eso es muy importante. Aquí les pongo cómo veríamos la anatomía normal de una radiografía lateral de tórax, donde vemos la silueta cardíaca. Veríamos hacia acá el callado de la aorta y luego desciende pegada a la columna vertebral, que es lo que veríamos acá. Y vamos a ver por qué es muy importante la radiografía lateral de tórax, ahorita hablando de las proyecciones. Les decía yo que en las proyecciones, y aquí lo pongo en rojo, si queremos hacer una buena evaluación en un paciente en el que vamos a hacer una evaluación del aparato respiratorio, pues al menos debemos de solicitar una radiografía póstero anterior y lateral de tórax. Muy importante porque muchas de las veces nos quedamos con solo solicitar una póstero anterior y ahorita van a ver que es muy importante la lateral de tórax. Hay otras proyecciones que se pueden solicitar dependiendo de lo que queramos evaluar, como por ejemplo las radiografías oblicuas, que nos sirven para evaluar los cilios pulmonares, la pleura, la radiografía lordótica, que nos sirve para evaluar los vértices pulmonares, la radiografía en decúbito con rayo horizontal para evaluar la movilidad de una imagen, por ejemplo el derrame pleural, o una radiografía anterior también en expiración, que también se podría hacer, o un tórax óseo. Vamos a hablar principalmente de la radiografía póstero anterior y lateral de tórax. Y vean, aquí les pongo esta imagen. Ustedes pueden ver a la misma persona, pero vista de frente y luego vista de lado. Esta es una imagen que nos ilustra el por qué es muy importante no quedarnos solo con ver a alguien de frente, en este caso una radiografía. Vean aquí cómo pueden ver a la misma mujer. Pareciera que la nariz acá la tiene pequeñita y cuando ya la vemos en la lateral, pues vemos que es una mujer con una nariz bastante grande. Lo mismo, esta es una imagen muy clásica. Ahí vemos al príncipe Williams, donde estamos viendo que prácticamente estaba diciendo el número 3. Y cuando ustedes si ven la primera imagen, si lo ven en la lateral, pues pareciera que está haciendo una
señal obscena, pero ya cuando lo vemos de frente, pues en realidad estaba diciendo que era el número 3. Entonces, esa es nuevamente otra imagen que ilustra la importancia de por qué no quedarnos solo con una vista posterior anterior y usar siempre también la lateral. Aquí les pongo ya un ejemplo. Vean, esta es una imagen posterior anterior de tórax. Si ustedes la ven, dirían, si ustedes solo hubieran solicitado una radiografía posterior anterior de tórax, pensaríamos que es una radiografía completamente normal. Pero cuando vemos la radiografía lateral de tórax, pues observamos que justo por detrás de la silueta cardíaca, vean, se observa una radioopacidad homogénea de bordes bien definidos y redonda que hace pues que nos está diciendo que pues ahí existe una masa, existe un tumor que se encuentra por detrás de la silueta cardíaca y por eso en la radiografía postero anterior de tórax pues no era posible verla. Entonces, nuevamente esta imagen ilustra la importancia de por qué solicitar una radiografía lateral de tórax. Ya cuando se solicita, pues prácticamente la tomografía, pues ahí podemos ver, vean, esta zona de incremento de la atenuación que se encuentra justo por detrás de la silueta cardíaca y que por eso no podía ser visible en la radiografía póstero anterior de tórax. Y finalmente, pues vamos a empezar ahora sí con la parte de la interpretación. La interpretación es muy importante que vayamos viéndola. Y acá, para la interpretación, siempre pues lo primero que tenemos que recordar es que es muy importante que veamos primero todos los datos de la persona, ¿no? Siempre hay que asegurarnos que los datos de la persona que estamos viendo sean los correctos y que no sea una radiografía de alguien diferente. Digo, pasa y puede pasar ha pasado, ¿no? Entonces siempre es importante corroborar los datos, siempre los datos de identificación de un paciente, su nombre, si tiene su número de expediente, fecha de nacimiento, pues es muy importante. También saber de cuándo es la radiografía, para saber si es una radiografía reciente o si es una radiografía, pues que ya tiene mucho tiempo que se tomó. Eso también es importante porque a veces puede llegar un paciente con nosotros con tos y a lo mejor tiene una radiografía de hace 2 años que pues no nos sirve para hacer una evaluación reciente, salvo que desde hace 2 años se conociera con alguna enfermedad o quisiéramos compararla de hoy contra la de hace 2 años. Eso pues sí sería adecuado. Pero si no es así, siempre hay que corroborar la fecha. Ahora, con respecto a la toma, estos son 4 puntos muy importantes que hay que considerar para saber si una radiografía de tórax está bien tomada o no. Y les decía yo hace un rato cuando empezaba que uno de los datos más importantes que debemos de ver primero es que la radiografía esté tomada en inspiración profunda. ¿Cómo sabemos si está tomada en inspiración profunda? Bueno, pues por la cantidad de arcos costales que vemos. Si la persona mantiene un buen volumen pulmonar, les decía yo que debemos de ver entre 8 a 10 arcos costales posteriores, que eso es muy importante, que son los que contábamos, ¿no? Perdón, anteriores. Entonces, eso es muy importante. Luego tenemos la penetración. La penetración también es muy importante esta, pues anteriormente, antes de que existieran las radiografías digitales, eh, pues la penetración se utilizaba de manera importante pues, para saber si ustedes recuerdan, existía ese término de que si estaba blanda o no estaba blanda. En realidad ahora ya no se ocupa tanto porque les decía hace un rato que pues con la digitalización la verdad es que se pueden mover, se pueden hacer cambios y por lo tanto podemos tener una mejor imagen. Sin embargo, en la parte de la penetración lo que se evalúa para decir que está bien tomada o que es una imagen que se puede interpretar de manera adecuada, pues tiene que ver con la presencia de los cuerpos vertebrales. Deben de ser vistos los cuerpos vertebrales por detrás de la silueta cardíaca y también la vasculatura que ustedes ven acá. Cuando vemos los vasos a través del corazón, pues también significa que tiene una adecuada penetración esa radiografía. Otro dato que es muy importante, pues es el centraje, es decir, que esté bien centrada la radiografía. Y para decir que está bien centrada, pues se toma en consideración lo que les decía ya hace un rato, que es esta parte de las clavículas. Las clavículas, acuérdense que deben de ser equidistantes de acuerdo a los cuerpos vertebrales, a las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales. Si estas son equidistantes con eso, pues decimos que la radiografía está bien centrada. Y finalmente la angulación. La angulación la tomamos en consideración en base a la altura en la que se observan las clavículas. Las clavículas deben de ser visibles a nivel del tercer arco costal. Si eso es así, significa que también está bien angulada. Entonces, cuando nosotros tomamos una radiografía y vemos que cumple con estos criterios, que está bien inspirada, que está bien penetrada, bien centrada y con adecuada angulación, es una radiografía que se puede interpretar de manera, con mucha confianza. Y algo importante es también cómo nos dan la imagen. A veces en algunos laboratorios, en algunos gabinetes, recortan la imagen acá.
a esta altura. Eso no es adecuado. La imagen debe de estar recortada como se ve en esta radiografía. Entonces debe de ser visible, debemos de poder ver la burbuja gástrica. Eso es muy importante porque pues de esa manera pues sabemos también que está bien tomada esa radiografía. Ahora, una vez que nosotros ya vimos que la radiografía está bien tomada, que la podemos interpretar, pues es importante que también conozcamos lo que se conocen como signos de localización de Felson. Los signos de localización de Felson son signos radiológicos que nos permiten saber en dónde se encuentra la lesión que estamos viendo, o al menos orientarnos. Y aquí les pongo el primer signo radiológico. Vean, este se llama signo de localización de Felson de la silueta cardíaca. Y tenemos la silueta cardíaca del lado izquierdo y la silueta cardíaca del lado derecho. Si ustedes recuerdan la anatomía, cuando tenemos signo de la silueta cardíaca del lado derecho, acá como lo vemos, o sea que se observa una opacidad pegada al corazón en su lado derecho, si la observamos aquí, quedamos que la lesión, de acuerdo a la anatomía que estábamos viendo, es una lesión que se localiza en el lóbulo medio, cuando es del lado derecho. Y cuando es del lado izquierdo, si vemos acá una opacidad paracardíaca del lado izquierdo, pues esta se encuentra en el lóbulo superior del lado izquierdo. Y se llama así, signo de la silueta. Este es otro signo de localización, se llama signo de localización de Felson cérvico-torácico. Si ustedes ven, aquí se observa una opacidad, ¿ya la vieron? Si esta opacidad se encuentra en el mediastino, lo que vamos a poner atención es si esta opacidad sobrepasa o no la clavícula. Si la opacidad sobrepasa la clavícula, se encuentra que esta opacidad se viera por arriba de la clavícula, significa que esa lesión se encuentra en el mediastino medio o mediastino posterior. Sin embargo, si la opacidad no sobrepasa la clavícula, entonces significa que esa lesión se encuentra en el mediastino anterior. Si ustedes ven, acá tenemos un signo de localización de Felson positivo. Vean cómo se observa la opacidad. Si la seguimos, se observa por arriba incluso de la clavícula. Ahí está. Entonces, cuando vemos esta lesión que continúa por arriba de la clavícula, les repito, vamos a decir, esa lesión se encuentra en el mediastino medio o mediastino posterior. Cuando vemos ya la radiografía lateral, pues aquí la vemos acá la opacidad y está en efecto en el mediastino posterior. Otro signo de localización de Felson que es muy importante es cuando tenemos opacidades que se encuentran justamente a nivel del ilio. Entonces ustedes pueden ver aquí la tráquea y vemos aquí el bronquio principal derecho y justamente ahí pegado al bronquio principal derecho, además de que hace signo de la silueta cardíaca, vemos cómo se encuentra la opacidad pegada al ilio también. Entonces cuando vemos hay una opacidad en la que vemos entrar el bronquio y de repente se oculta, lo tapa, la opacidad hace que se pierda, se llama signo del ilio oculto y pues este signo radiológico nos sirve para saber que esa lesión no está en el mediastino, sino que se encuentra ya a nivel del parénquima pulmonar, justamente a nivel del ilio. Aquí podemos ver otro signo de localización de Felson. Este signo se llama signo extrapleural de Felson. Este signo nos sirve para evaluar lesiones que están muy periféricas. Como ustedes ven, aquí tenemos una lesión completamente periférica. Vean cómo la base está hacia la periferia y vemos cómo observamos una opacidad homogénea que se observa hacia la parte central, pero con la base hacia la periferia. Cuando nosotros vemos una opacidad que está así pegada a la pleura, hacia la periferia, pues la pregunta que deberíamos de hacernos es si esa lesión depende de la pleura o si es una lesión que depende del pulmón. Y eso es algo que podemos ver, por ejemplo, en abscesos pulmonares, ¿no? O sea, podemos decir, si vemos una opacidad así, puede ser un absceso pulmonar, pero también podría ser un empiema loculado. Y entonces, ¿cómo podríamos diferenciar si es un empiema loculado, es decir, que depende de la pleura, o bien si es un absceso pulmonar, es decir, que depende del pulmón? Con este signo radiológico de localización de Felson que se llama signo extrapleural, lo que vamos a hacer es evaluar los ángulos. Si ustedes ven, aquí sigue los bordes y lo vemos con respecto a los ángulos que están con las costillas. Si vemos un ángulo agudo, como este de acá, vean ahí se ve, es un ángulo agudo que sería como lo que está aquí mostrado. Cuando vemos un ángulo agudo, significa que esa lesión se encuentra dentro del pulmón. Es decir, por ejemplo, sería un absceso pulmonar, ¿no? O un tumor que está ahí en el pulmón pegado hacia la pleura.
Ahora, si los ángulos de acá, en lugar de verlos agudos, viéramos un ángulo obtuso como esto, ustedes verían ahí en amarillo lo que sería la pleura. Y entonces cuando tenemos ángulos obtusos, pues lo que vamos a decir es que más bien es una lesión que depende de la pleura. Por ejemplo, un empiema que esté loculado. Entonces, este signo radiológico de Felson, pues como ustedes ven, también es muy importante para poder justamente saber en dónde se encuentra localizada la lesión. Ahora, de los patrones radiológicos, ya entrado en patrones radiológicos, pues aquí lo que vamos a ver en una radiografía son zonas de radioopacidad o zonas de radiolucidez. Por ejemplo, acá vemos en la radiografía, del lado derecho vemos una zona radioopaca, que si ustedes ven, pues no es homogénea, es heterogénea. Vemos incluso que tiene unas zonas de mayor radiolucidez en el centro, que además no tiene bordes bien definidos y que tiene pues ese broncograma aéreo, ¿no? Por ejemplo, esta es una zona de consolidación que es muy característica pues en una neumonía, ¿no? Donde estamos viendo prácticamente ese broncograma aéreo. Esto es un patrón de llenado alveolar. Aquí vemos otro patrón también de llenado alveolar muy característico, que es el patrón que llamamos en alas de mariposa. Este patrón, si ustedes recuerdan, pues es un patrón que es muy característico en el edema agudo pulmonar, que pues va a estar presente sobre todo en pacientes con falla cardíaca y lo podemos ver de los dos lados. Ahí lo dibujamos, ahí estarían las alas de la mariposa y ahí les pongo pues a este lepidóptero tan bonito que es esta mariposa monarca. Entonces, pues aquí tenemos también otra imagen característica que nos puede servir para identificar algunas patologías. Otro patrón que pues es importante que recordemos es este patrón radiopaco que le llamamos patrón intersticial. Es un patrón, como ustedes lo ven acá, es un patrón reticular. Acuérdense que en el patrón intersticial, pues lo que sucede es que existe un engrosamiento del intersticio interlobular, es decir, del intersticio que se encuentra entre cada uno de los lobulillos pulmonares secundarios. Cuando se hace grueso ese intersticio, el intersticio interlobular puede engrosarse por varias razones. Se puede hacer grueso y por lo tanto evidente cuando existe una enfermedad pulmonar intersticial, pero también puede aparecer cuando existe congestión venocapilar, por ejemplo en el edema agudo pulmonar, o también puede hacerse visible cuando tenemos una diseminación linfangítica de un cáncer. ¿No? Porque también por ese, acuérdense que en esa zona eh, corren ¿cómo se llaman? Los vasos linfáticos. Entonces, siempre que veamos engrosamiento de los septos y nos dé un patrón intersticial, es decir, un patrón reticular, pues lo que debemos de pensar es en esas tres cosas. Puede ser una enfermedad pulmonar intersticial, una congestión venocapilar o una diseminación linfangítica. Regularmente, cuando es una enfermedad pulmonar intersticial o cuando es una congestión venocapilar, el engrosamiento del intersticio o ese patrón intersticial lo vamos a ver como un patrón reticular liso, como el que vemos acá. De hecho, por acá lo tengo. ¿No? Ahí podríamos verlo. Entonces vemos el engrosamiento de los septos, ya si le hiciéramos una tomografía y vean cómo es un engrosamiento de los septos completamente lísito, ¿no? Cuando por el contrario vemos nódulos que acompañan a ese engrosamiento, pues es un engrosamiento retículo nodular. Cuando vemos un engrosamiento retículo nodular, pues lo vamos a ver como acá. Y pues eso nos orienta más bien a una diseminación, como les decía yo, linfangítica, o puede deberse a algunas otras infecciones, tanto por micobacterias como por hongos. Entonces es un patrón que ustedes lo ven y se ve diferente al otro, es un patrón retículo nodular, generalmente son patrones difusos bilaterales y lo podríamos ver así en la tomografía de tórax. Otras opacidades u otros patrones de radioopacidad que podemos ver son como este de acá, que son patrones más homogéneos, que los vemos generalmente con bordes bien definidos, que toman una imagen redondeada o bien casi redondeada, pero que justamente los bordes los podemos ver bastante bien definidos. Este ya es un patrón de una opacidad que prácticamente sería una masa. Y acuérdense que por definición una masa ya la tendríamos que medir en la tomografía de tórax. Una masa por definición es una imagen con aumento de la atenuación, en el caso de la tomografía, que mide más de 3 centímetros de diámetro. Si mide menos de 3 centímetros de diámetro, pues se considera un nódulo. Entonces, y esa es la otra opacidad que podemos ver en una radiografía. Entonces podemos llegar a tener como acá un nódulo solitario,
¿no? Que muchas de las veces lo encontramos como un nódulo incidental en alguna radiografía de tórax de una persona que se le solicita a lo mejor por una valoración preoperatoria o por otro, y con relativa frecuencia vemos que tienen estos nódulos pulmonares solitarios. En el caso de los nódulos pulmonares solitarios, pues acuérdense que es todo un tema porque a los nódulos pulmonares solitarios se les debe de hacer una evaluación complementaria con una tomografía de tórax, sobre todo cuando tiene ciertas características que nos hacen sospechar de malignidad. Si es un nódulo solitario que se observa calcificado, bien redondeado, pues ese nódulo, como ustedes saben, pues lo más probable es que sea un granuloma, no necesita mayor seguimiento. Pero si no es un nódulo bien redondeado, pues necesitamos prácticamente que tenga un seguimiento incluso con una tomografía. ¿Por qué? Porque los nódulos pulmonares solitarios ya en la tomografía de tórax, acuérdense que tenemos que evaluar cómo están sus bordes, necesitamos evaluar los bordes, el tamaño. En el tamaño, en el caso de la tomografía, consideramos que un nódulo puede ser maligno o tiene más riesgo de malignidad si mide más de 8 milímetros. Lo otro que evaluamos en la tomografía ya del nódulo para saber si puede ser benigno o maligno es la densidad. Los nódulos que regularmente tienen una mayor densidad, que están muy blancos, es decir, que están calcificados, pues regularmente son benignos, aunque hay diferentes tipos de calcificaciones, pero los nódulos que no están calcificados, es decir, que tienen una menor densidad, ya sea porque son subsólidos o incluso en vidrio deslustrado, pues pueden tener mayor riesgo de que puedan ser malignos. Otra de lo que evaluamos son los bordes, ¿no? Los bordes bien redondeados de los nódulos pulmonares solitarios nos hacen pensar generalmente en nódulos benignos y los nódulos espiculados nos hacen pensar en nódulos malignos. Otra de las que evaluamos, pues es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento la evaluamos con tomografías subsecuentes cuando está indicado, porque si ya desde un principio estamos viendo que es un nódulo espiculado, que mide más de 8 milímetros de diámetro, que no está calcificado, pues en ese caso no vale tanto la pena esperarse, ¿no? Incluso las guías recomiendan que o se hace un PET-CT o se quita, ¿no? O sea, entrar quirúrgicamente a quitar ese nódulo para poder saber si es o no maligno. Pero bueno, esas son algunas de las características que siempre que veamos un nódulo solitario que deberíamos de evaluar, y eso lo hacemos con la tomografía de tórax. Ahora, cuando vemos múltiples nódulos, como lo ven en la radiografía que se observa aquí en la imagen B, pues eso sin lugar a duda necesitan una evaluación pronta, porque nódulos grandes como estos que estamos viendo acá, bien redondeados, que nos recuerdan, le llamamos una imagen en balas de cañón, pues las imágenes como estas en balas de cañón, que son estas opacidades bien redondeadas, múltiples nódulos con predominio hacia en los lóbulos inferiores, porque acuérdense que son las zonas más vascularizadas, pues significa que son implantes en el pulmón de una metástasis, que puede ser de un tumor propiamente originado en el mismo pulmón o una metástasis que viene incluso extratorácica, ¿no? Por ejemplo, algunas de los tumores que más que nos dan esta imagen característica en balas de cañón, en el caso del hombre, siempre que veamos un hombre joven que llegue con una radiografía como esta, con una imagen en balas de cañón, hay que revisarle los testículos, porque el tumor de testículos prácticamente es el tumor en los hombres que regularmente da esta imagen en balas de cañón. Aquí es muy común que nos lleguen a urgencias. Yo recuerdo mucho un caso de un hombre que llega justamente con dificultad respiratoria. Le hacemos una radiografía de tórax en urgencias, vemos esta imagen y pues lo primero que le dije es, ¿sabes qué? Te tengo que revisar, bájate el pantalón, ¿no? Obviamente con mucho cuidado y pues él decía que ya tenía prácticamente desde hace mucho tiempo que le estaban creciendo los testículos y no buscó atención, ¿no? Y eso pasa, muchas veces lo hacemos por pudor o porque no existe esa cultura de revisarnos, pero pues si este joven estaba notando que le crecían los testículos, pues eso no era normal, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, otras cosas que nos dan esta imagen en las mujeres es el cáncer de ovario. No de endometrio, el de ovario, por ejemplo, es común que a veces ya mujeres que están en la posmenopausia, pues les pregunta, cuando llegan con esta imagen, les preguntamos si han tenido sangrados transvaginales anormales, ¿no? Ya están, repito, en la menopausia y muchas de ellas lo pueden referir, manchados o algo, y entonces en ellas hay que pensar que puede ser un CA de ovario con metástasis prácticamente al pulmón, y es una imagen característica así también en balas de cañón. Y otros tumores que pueden dar pues en diferentes edades son los sarcomas, ¿no? Los osteosarcomas, por ejemplo, también son tumores que con frecuencia dan metástasis en balas de cañón, como esta que estamos viendo acá.
Entonces, como ustedes pueden ver, pues simplemente con ver la radiografía, pues ya pensamos en diferentes patologías. Ahora, si viéramos nódulos pero pequeños, no así en balas de cañón, sino una imagen micronodular bilateral, pues ahí más bien de entrada, primero hay que descartar que no sea una tuberculosis miliar, o sea, una infección, o bien descartar que no sea una micosis. En México, pues seguimos teniendo micosis muy endémicas, como coccidioidomicosis, histoplasmosis, que pueden dar imágenes micronodulares. Y también pensar en otros cánceres. Acuérdense que el cáncer de tiroides generalmente hace una diseminación linfangítica y puede dar imágenes en nódulos, pero son nódulos pequeñitos, ¿no? Da una imagen más bien micronodular. Entonces, pues eso nos va haciendo pensar en diferentes enfermedades. Ahora, otra imagen que podemos ver acá, como ustedes lo ven, es esta, que es una opacidad que se ve, por ejemplo, para cardíaca del lado izquierdo. Esta es una imagen de atelectasia. En el caso de las atelectasias, si nosotros la vemos como acá, ¿no? Pues en primera instancia nos quedaría duda si pues esta imagen o esta opacidad que se ve homogénea, si puede ser un derrame pleural o si puede ser alguna masa o si es una atelectasia. Entonces, para eso, para saber si es una atelectasia, existen estos. Se llaman datos directos e indirectos de atelectasia. Para pensar en una atelectasia, los datos directos que debemos de ver, como lo ven en esta diapositiva, es una imagen de densidad en partes blandas con colapso, ya sea parcial o completo, del parénquima pulmonar, que puede presentarse también con broncograma aéreo y signo de la silueta. Entonces aquí en principio, pues sí estamos viendo, ¿no? Vemos acá aparentemente un colapso, aquí no estamos viendo prácticamente el parénquima pulmonar. Aquí no vemos broncograma aéreo, ¿no? Pero sí vemos un signo de la silueta, ¿no? Y estamos viendo el signo de la silueta para cardíaca izquierda. Otro dato directo es el desplazamiento de las cisuras adyacentes. Acá pues no logramos ver la cisura, ese sí no es un signo radiológico que podamos ver en esta imagen, pero también es un signo directo. Pero tenemos otros signos indirectos. Los signos indirectos, por ejemplo, es desviación compensatoria de las estructuras subyacentes. Si ustedes ven acá el hemidiafragma, y si recuerdan lo que veíamos hace un rato en la anatomía normal, ¿se acuerdan que en la anatomía normal yo les decía que el diafragma del lado derecho normalmente debe de estar de 2 a 3 centímetros por arriba del izquierdo? Si ustedes ven acá, se observa esta opacidad homogénea y el hemidiafragma del lado izquierdo se ve a la misma altura ya del hemidiafragma derecho. Además de que no vemos pues la burbuja gástrica, entonces es un dato indirecto de que pues esto es una atelectasia. Ahí está lo de la elevación del hemidiafragma y podemos ver también hiperinsuflación contralateral. Si se dan cuenta, este pulmón se ve con una opacidad mayor y este de acá se ve con mayor radiolucidez porque tiende a hiperinsuflar. Entonces, son algunos de los datos que podemos observar indirectos para saber si eso es una atelectasia o es un derrame pleural. Ahora, cuando las atelectasias se encuentran, por ejemplo, si tenemos una atelectasia del lóbulo superior derecho, como la vemos aquí en esta imagen que estoy señalando, pues existe un signo radiológico muy característico que le llamamos el signo radiológico de la S de Golden, que la verdad es que yo nunca le he visto forma de S, pero ya ven que en radiología, pues decimos, y eso lo hacemos burla entre compañeros, los radiólogos son bien imaginólogos, por eso les decimos imagenólogos, pero son imaginólogos porque tienen una imaginación impresionante y entonces acá, por ejemplo, nos dicen que esto tiene una imagen en forma de S de Golden, que es un signo radiológico que prácticamente pues, nos traduce que existe una atelectasia del lóbulo superior derecho. Y del lado izquierdo, por ejemplo, cuando existe una atelectasia también en el lóbulo superior izquierdo, ahí también podemos ver otro signo de radiológico que le llamamos así, el signo de Lupsichel, que es esta zona de radiolucidez que permite la separación de la zona de la telectasia con la parte del mediastino. Entonces, estos también son algunos signos radiológicos que pues, nos permiten también diferenciar atelectasias de otras manifestaciones. Em, Aquí podemos ver, por ejemplo, ahora un patrón, otro tipo de patrones. Aquí vemos un patrón de radioopacidad con radiolucidez en el centro. Estos patrones, pues también los podemos encontrar, sobre todo, pues aquí en México, cuando vemos un patrón como este, ¿no? Que vemos una radioopacidad con una zona de radiolucidez, pues pensamos en una cavitación. Y pues si está en el lóbulo superior, pues recuerden que lo que más nos da esas cavitaciones, como esto de acá, pues generalmente
este patrón destructivo nos lo da la tuberculosis. Pero también, si bien es una de las patologías que hay que descartar porque pues, seguimos teniendo mucha tuberculosis, si saliera negativa, pues siempre pensar en que también existen otras causas de estas cavitaciones que pueden ser, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Hay algunos cánceres, como el epidermoide o incluso el adenocarcinoma, pero principalmente el epidermoide que pueden llegar a cavitarse. Mm, Y bueno, algo importante en las cavidades, cuando veamos una cavitación, esto ya sería más en una tomografía, pero generalmente cuando tenemos una cavitación con una pared gruesa, generalmente si la pared es mayor a 15 milímetros, pues hay que pensar que puede ser una neumonía necrotizante, una tuberculosis o una neoplasia cavitada. Pero si son cavitaciones de pared fina, o sea, pared delgadita, idealmente menos de 8 milímetros, pues generalmente pueden ser bronquiectasias quísticas, bulas enfisematosas, neumatoceles o quistes hidatídicos. Em, otro signo que podemos ver, otra imagen que podemos ver en una radiografía son estos patrones de radiolucidez. Los patrones si ustedes ven, aquí vemos, aquí debería estar la tráquea, vemos la silueta cardíaca, vemos las arterias pulmonares a nivel de los cilios, pero vean cómo después se pierde la estructura, o sea, prácticamente ya no vemos la vasculatura. Entonces, cuando ya no vemos la vasculatura, prácticamente desde la línea medio clavicular, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, vean, ya no se observa para nada la trama vascular, pues es una zona de hiperclaridad torácica que vemos esta zona, esto lo veríamos de una manera muy característica en los pacientes con EPOC, en los que tienen un enfisema bastante importante, ¿no? Ya les hacemos la tomografía de tórax y pues vemos ya que no son enfisemas centrolobulares, sino más bien son enfisemas panacinares o incluso con bulas, pero generalmente enfisemas panacinares. Em, otras de las imágenes que podemos ver con lesión a la pleura, con respecto, perdón, a la pleura, pues son estas zonas. Vean, podemos llegar a ver esta opacidad paracardíaca, ya sea del lado derecho o izquierdo, que pues lo que hace es que borra los ángulos, tanto el ángulo costodiafragmático como el cardiofrénico, y que hace una concavidad. Cuando vemos estas imágenes que hacen una concavidad, pues esto, sin lugar a duda, podemos pensar que es un derrame pleural. Y pues otra imagen de la pleura que podemos ver, pues es esto. Aquí vemos cómo el pulmón se desinfla, ¿no? Vemos aquí prácticamente la línea pleural que se ve más blanquita. Y pues esto no nos queda duda que se trata de un neumotórax. Este paciente tiene un neumotórax del lado derecho. Entonces eso pues también es importante que lo tomemos en consideración. Hay muchas formas de clasificar los neumotórax de acuerdo a su tamaño. Pero bueno, generalmente vamos a considerar un neumotórax grande si a nivel del ilio de acá tiene una distancia mayor a 3 centímetros o a nivel del ápice mayor a 2 centímetros, pues generalmente vamos a hablar de un neumotórax grande o un neumotórax pequeño. Pero hay muchas otras formas de clasificarlo, hay incluso escalas que van sumando varios parámetros para poder incluso cuantificarlo. Pero bueno, este es un neumotórax que podemos ver también en una radiografía. Em, y otras lesiones que podemos ver y que ya lo vimos al inicio, pues son las lesiones del mediastino. Si ustedes ven acá, vean cómo se ve un ensanchamiento mediastinal, se ve una opacidad justamente en la banda paratraqueal del lado izquierdo y también aquí del lado derecho. Cuando vemos una lesión como esta, pues acuérdense que vamos a pensar en pues, los signos radiológicos de localización de Felson para saber si está en el mediastino anterior o mediastino medio o posterior. Y aquí les pongo, como digo, ya se los mencioné hace un rato, pero estas son las lesiones que más comúnmente pueden aparecer dependiendo de su localización. Si tenemos una localización en el mediastino anterior, vamos a pensar una mnemotecnia que nos ayuda a aprendérnosla, es pensar en las 4 Ts. Y cuando hablo de la 4T no estoy hablando de nuestro gobierno, estoy hablando de lo que vemos en el mediastino anterior. Entonces, en el mediastino anterior, las 4T son en las que debemos de pensar es tumor de tiroides, tumor de timo, un teratoma o el terrible linfoma, ¿no? Que también le llamamos. Entonces, prácticamente esas 4T son las que se manifiestan regularmente en el mediastino anterior. Ahora, cuando hablamos del mediastino medio, ahí generalmente lo que vamos a ver como lesiones del mediastino medio son pues adenopatías, el quiste broncogénico, alteraciones del esófago, que pueden ser ahí neoplasias, divertículo, dilataciones o hernias, y prácticamente eso. Y cuando es el mediastino posterior, pues ahí generalmente son tumores vertebrales, neurales o aneurismas de la aorta descendente.
Entonces, es importante que siempre que veamos la imagen, pues además de que sepamos qué estamos viendo, pues lo asociemos con cuáles pueden ser las posibles lesiones que estamos observando. Y bueno, pues además de todo esto, pues existen muchos otros signos que podemos encontrar en la literatura, pero estos son los más importantes y que son de algunos de los que les quería yo mostrar. Ya con esta diapositiva termino. Eh, quiero que vean también algunas imágenes que podemos ver del diafragma. Quedamos hace un rato que era también importante evaluarlo. Vean, por ejemplo, acá vemos una parálisis diafragmática del lado derecho. Vean cómo el hemidiafragma del lado derecho, pues ya no está de 2 a 3 centímetros por arriba del izquierdo. Este está como 5 o 6 centímetros por arriba del izquierdo. Entonces, cuando vemos una elevación del hemidiafragma de manera importante, pues eso puede hablarnos de una parálisis diafragmática. Acá vemos del otro lado, ahora pues este no, seguramente no es una parálisis diafragmático. Vean cómo hay una dilatación importante del intestino que está elevando el hemidiafragma del lado izquierdo, del intestino y del estómago. Y a veces también podemos encontrar aire por abajo del hemidiafragma derecho, entre el diafragma y el hígado. Incluso se puede subir ahí el intestino. No recuerdo en este momento el nombre o el epónimo que se le da a este signo radiológico, ya me acordaré. Pero es un signo radiológico que nos traduce también pues dilatación de las asas intestinales. Entonces, estos signos radiológicos y las también observar bien siempre los diafragmas es muy importante porque nos orientan a patologías no solo respiratorias, sino como pueden ver también patologías abdominales o bien parálisis o eventración del diafragma o hernias que puede haber también en el diafragma. Entonces, pues estos son algunos de los datos más importantes que como médicos debemos de conocer en la interpretación de una radiografía de tórax y que recordando al menos estos datos, pues nos va a ayudar al menos a ver pues, entre el 80 al 90% de las patologías más comunes que vemos en pulmón y a pensar, ¿no? Acuérdense que la radiografía de tórax pues solo es un estudio inicial. No es, hoy en día no es el mejor estudio, ¿no? Por eso existe hoy la tomografía de tórax en sus diferentes variables y también la resonancia magnética y algunos otros estudios, pero la radiografía de tórax sigue siendo un estudio accesible, que tiene, pues no tiene una alta sensibilidad porque es mucho operador dependiente, necesitamos un alto entrenamiento, ver muchas radiografías, pero pues sigue siendo un estudio accesible y que pues con el que contamos casi en todas partes y que pues debemos de conocerlo. Entonces, con eso termino y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.